Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es un poco de los presupuestos participativos y cómo el programa de Bildu estaba basado en ello y la fuerza y el hincapié que le hemos querido hacer para poderlo sacar adelante, ¿no? Primero decir que bueno, en los municipios en los que teníamos las alcaldías se han empezado a trabajar estos presupuestos y realmente la respuesta pues, ha sido excelente, ¿no? La gente ha respondido, tiene ganas de participar y quiere estar decidiendo, ¿no? Que es algo que no ha podido hacer hasta ahora. Es una realidad también, ¿no? Que no en todos los municipios tenemos una situación económica fácil y que en municipios como por ejemplo Urduña o en Lemoa, que tienen unas deudas millonarias, cuando hablamos millonarias son de millones, ¿no? Que bueno, pues que no se pueden llevar adelante todas las iniciativas que estaban pensadas llevar en un principio, pero que se va a hacer todo el esfuerzo, más que nada porque la gente ha respondido, ¿no? Y creemos que tenemos que estar ahí. Es importante decir también que bueno, pues en los pueblos en los que estamos en la oposición, la oposición, tanto del PNV como del resto de los partidos, pues ha sido la de intentar obstaculizar en todo lo que han podido, todas las iniciativas que iban dirigidas a que estos presupuestos este año fueran pues, más participativos, ¿no? Se han hecho en todos los pueblos que se ha podido, se han hecho pues, diferentes reuniones en los barrios, se han repartido encuestas, en las que se está recogiendo la información y basándonos en eso pues vamos a llevar a cabo pues, todas las iniciativas que el pueblo sugiera, ¿no? Y eso es un poco respecto a los pueblos. Bueno, gube bai, biziko batzar nagusietan ere ahalegindu izan gara, aurrekontu parte hartzaile batzuk prestatzen. Bai, bueno, horretarako nahiz eta oposizioan egon, ahalegindu gara batik bat, eskualde desberdinetik pasatzen, eragileekin biltzen, eta horrela neuren iritzia jasotzen hainbat emendakin egin genituen. Izatez, 200 emendakin osatu genituen, dena den esan beharra dago, EAJak euren partetik, euren neurrian eginiko aurrekontu batzuk aurkeztu zituztela, eta gure emendakin bat ere ez zuela onartu. Orduan printzipioz gure lanean jarraituko dugu, begiratzen edo ahalegintzen bizkaitarron guztien onura egiten diezen gauzak horrela izatea, eta hori da gehien bat esan behar duguna. Baita ere jaso ditu genituela hainbat herrialde desberdinen iritziak, emendakin ezartzeko orduan, hor ikusten zen herrien nahiak edo premia zeintzuk ziren, eta nahiz eta horrela egin, PNV bere partetik ez duela ezer onartu. Gehiago esan behar dugu, inkluso gai izan dira PP-ren batzuk onartzeko, eurek eginiko aurrekontuek aurrera ateratzeko. Orduan, gure lanean jarraituko dugu, parte hartzea bultzatuz, hainbat gauzetekin, hainbat ideietan eta proiektuek aurrera ateratzeko, eta hori izango da jarraituko dugun eredua. Besterik ez.